dije que necesariamente hay que imprimir una tablita. Me imagino que hagan impreso. Ya, me imagino. Bien. Y si no lo han impreso, bueno, para la siguiente semana tienen que imprimirlo. Definitivamente, porque la van a necesitar. A partir de la siguiente semana, sí vamos a hacer uso al 100% del laboratorio. Hoy día, con el tema de acá, no amerita. Pero a partir de la siguiente semana, sí, porque vamos a tener que empezar a ver todo en la parte de, operativa, en lo que respecta al SPSS. ¿Qué cosa es una distribución muestral? Porque es el tema de hoy día. Ayer yo les decía, les comentaba lo siguiente, ¿no? Pasa. Bien, a ver, ¿cómo saber si una variable tiene distribución normal? Una variable tendrá una distribución normal porque vamos a tener la media y deberíamos de conocer la desviación. ¿De acuerdo? Es básicamente lo que se debe conocer. O sea, para yo tener la certeza de que, de poder luego hacer todo lo que hicimos ayer, que es el proceso de estandarización de la variable. ¿Sí? Estandarización de la variable. Muy bien, entonces yo estandarizo la variable a través de esta pequeña formulita y desarrollamos probabilidades, ¿no? Utilizando la tabla, lo que les he mostrado el día de ayer. Muy bien, esto es lo que se hizo ayer. Hablamos de la distribución normal. Pero hoy ya, vamos a hablar de la distribución muestral. Específicamente vamos a hablar de dos cosas: distribución muestral de la media y distribución muestral de la proporción. A ver, si yo tuviera un saco de arroz, escuchen, si yo tuviera un saco de arroz, el saco de arroz tiene 50 kilogramos, y si yo rescato 1 kilo de ese saco, ¿seguirá siendo arroz o no? ¿Sí o no? Sí, ¿cierto? Si yo tengo acá a mi población de estudiantes USUR Lima Norte, vamos a suponer que tengamos unos 5.000 estudiantes acá, y yo rescato una muestra de 200, ¿seguirán siendo estudiantes de la USUR Lima Norte? Claro que sí, ¿cierto? Muy bien. ¿Por qué estoy hablando de esa forma o de esa manera? Lo que pasa es que la distribución muestral se asocia específicamente cuando nosotros vamos a tener que analizar el comportamiento de una muestra o comportamientos de muestras, considerando o sabiendo, conociendo ya cómo es la población. Ya, cómo es la población. Entonces, para tener, si mi población tiene un comportamiento A, toda muestra que yo rescate de esa población también debe tener un comportamiento A. Si mi población tiene un comportamiento normal, entonces toda muestra tendrá que tener un comportamiento normal. Pero el hecho de que tenga o que se asocie a una distribución normal no es simplemente de que se asocia a la normal y se acabó, no, sino que tiene que cumplir algunos requisitos o características. Entonces, nosotros aquí vamos a hablar de la siguiente forma o manera. Tenemos un ejemplito. Plantea y dice: en un colegio inicial se conoce que la distribución del consumo, vamos a bajar esto un poquito. Vale. Ya, decíamos, en un colegio inicial se conoce que la distribución del consumo de agua mineral de los niños durante las clases de verano es en promedio de 0,38 litros por día, con una desviación estándar de 0,12 litros por día. Punto. Hasta ahí nada más. ¿Cuál es la variable en estudio? Consumo de agua. Claro, es la variable, consumo de agua. ¿Y qué tipo de variable es? Cuantitativa. ¿Pero qué tipo de cuantitativa? Continua. Muy bien, es una variable continua. Ajá. Pero el problema me da algo más.
Ya ustedes identificaron la variable, viene que la variable es continua, pero el problema me da algo más. Me da el promedio y muy bien. Y a partir de ahí, entonces, ¿qué podríamos decir? Que la variable consumo promedio de agua, ¿qué distribución tendrá? Muy bien, PGR, estás inspirado. Muy bien. Un repaso. ¿Te das cuenta? Entonces, ese problema o ese caso tiene distribución normal. ¿Se dan cuenta? Ya tengo. Lo que hace eso es la teoría. Luego dice, si en estas clases de verano en el colegio inicial se han inscrito 50 niños y se ha dispuesto una caja de agua mineral de 20 litros por día, entonces el consumo promedio diario de agua que podrá consumir un niño es... Y luego hay dos preguntitas más. Pero ahora rescatemos algo en el segundo párrafo. Si en estas clases dice, se han inscrito 50 niños. ¿Qué vendrá a ser esos 50 niños? Una muestra. Ajá, claro, es una muestra. Entonces, ahora miren lo que vamos a tener que hacer. Volvemos al párrafo anterior. Si el párrafo anterior me indica que el consumo de agua tiene un comportamiento normal, ¿qué creen ustedes? ¿El consumo de estos 50 chicos tendrá un comportamiento normal también? ¿Sí o no? No. Claro que debe tener un comportamiento normal. ¿Por qué? Porque me está hablando arriba de la población. Arriba dice, en un colegio se conoce que la distribución del consumo de agua mineral en los chicos es. Ahí me está diciendo. Entonces yo rescato una muestra, debe tener una distribución normal. Punto, se acabó. ¿La Así muestra de no simple. cambia? ¿Ah? ¿La muestra no cambia? Yo no he dicho que cambie. Yo lo que estoy diciendo es que si usted conoce las características de una población y esta población tiene distribución normal, toda muestra que rescate esa población tiene que tener distribución normal. Es lo que estoy diciendo. Nada más que acá lo estoy traduciendo, pero al ejemplo, al caso, situación. Entonces, para hablar de esto, nosotros vamos a hacer lo siguiente. Luego dice, ¿les alcanzará el agua? ¿Qué probabilidad hay de que los niños se queden sin agua? Yo podría responder esas preguntas, de hecho, pero vamos a ir un poquito interiorizando la parte teórica para justamente llegar a concretar el problemita o caso que se presenta aquí. Pero lo que yo quiero que ustedes entiendan o comprendan es que si yo tengo una población y esta tiene un comportamiento normal, entonces toda muestra que yo rescate de esa población también debe tener un comportamiento normal. Muy bien. Entonces, el logro de hoy día es justamente eso, ¿no? Calcular probabilidades a partir de la distribución muestral, de la media y de la proporción. ¿En qué casos hablaremos de la distribución muestral de la proporción? Primero la media. La media va a ser factible cuando la variable, de hecho, tiene que ser una variable cuantitativa, continua. Y hablaremos de la distribución muestral de la proporción cuando la variable es, o sea, cualitativa. ¿Por qué? Porque a estas alturas del partido, ustedes están haciendo su investigación, van a decir, profesor, usted nos está hablando de la distribución muestral de la media, pero mire que yo tengo nivel de estrés, quiero medir ansiedad, quiero medir de repente, qué sé yo, hola, ¿qué te satisfacción del cliente. Entonces, satisfacción del cliente, ¿qué tipo de variable es? Estrés, ¿qué tipo de variable es? Ansiedad, ¿qué tipo de variable es? Son cualitativas. Entonces, ahí funciona la distribución muestral de la proporción. Muy bien. Entonces, empecemos por acá. A hablar un poquito. Yo ayer hablábamos de la distribución normal y yo les dije en un momento, si ustedes recordarán, que la distribución normal yo le considero la distribución madre. ¿Por qué? Porque todas las distribuciones en algún momento migran a esa distribución. Todas migran. ¿De acuerdo? Pero se da ¿por qué? Porque la distribución normal se asocia a un teorema que se llama el TLC. No es el Tratado de Libre Comercio, es el teorema del límite central. Y ese teorema del límite central se asocia específicamente cuando la muestra es grande. ¿Qué significa muestra grande? Significa cuando mis datos superen las 30 observaciones. ¿De acuerdo? Fácil.
30 observaciones. ¿Ok? Esther, muy tarde. ¿Cómo se llamaba el teorema de Sante, ¿no? Teorema en eje central. O también conocido como la ley de los grandes números. Yo les comento eso para que ustedes sepan. Bien. Entonces, como hablamos de muestras, la muestra tiene que ser superior a 30, superior a 40, 50, 80, 60, para que sea distribución normal. ¿No? Pero miren, acá viene la parte interesante de esto. Vamos a suponer, que nosotros tenemos una población, información de una población. Ejemplo, supongamos, ¿no? Decimos, del histórico me refiero del histórico de N años atrás, del histórico se sabe que, ya, tengo un histórico. La pregunta sería, si de ese histórico saco una muestra, ¿tendrá que seguir las mismas características del histórico? Claro que sí. ¿Por qué? Porque el comportamiento es el mismo, siempre va a ser así. Siempre va a ser así. ¿De acuerdo? ¿Eso funciona en todo lado? Claro que sí. En negocio funciona. Vayan ustedes solamente a la bodega de la esquina. La bodega de la esquina, cuando viene el de la, vamos a ponerle la Pilsen, ¿no? Señor, ¿cuántas cajas traigo esta semana? Ya, tráeme 10, tráeme 15, tráeme 12, pero no baja de 10 de repente. ¿Por qué? Porque sabe por ahí que hay borrachitos. No, ahí está. Entonces, ese es su histórico. Y según su histórico, obviamente hace su pedido. ¿No? Entonces, ella, la señora de la bodega, asume y supone que si ella vendió la semana pasada 10 cajas de cerveza, esta semana podría vender también 10, la siguiente 10, la siguiente 11, 12, 9, así. Pero más o menos en promedio debe ser 10. ¿Se dan cuenta? Y para ella es honor. Muy bien. Entonces, cuando nosotros hablamos de la distribución muestral, específicamente la distribución muestral de la media, vamos a hablar bajo este enfoque. Acá sí empieza la parte interesante. A ver, miren chicos, miren. Yo tengo acá una población. Esta población N. ¿De acuerdo? Y esta población, digo N, no de normal, sino N de población. Y por acá vamos a rescatar muestras. Ya, pero primero acá. Esta población tiene como parámetros la media y tiene como parámetro la desviación. ¿Qué significaría eso? Significaría que esta población debe tener un comportamiento normal, o sea, toda la variable que yo analice aquí tendrá un comportamiento normal con una media y una desviación y una desviación. Punto. ¿Cómo encuentro probabilidades acá? Como decíamos ayer, Z, esto es X menos la media sobre la desviación. Esta es la formulita, ¿cierto? Por la cual trabajamos ahí. Muy bien, hasta ahí, profesor, no hemos hecho nada novedoso, ¿cierto? No hemos hecho nada novedoso. Pero la parte interesante viene aquí. Nosotros tenemos esta población. De esta población yo voy a rescatar muestra 1, muestra 2, muestra N sub K. Si esta población, escuchen, no anoten nada, por favor, atentos acá, porque lo que estoy escribiendo está ahí. No estoy haciendo otra cosa. Solamente estoy haciendo para que me puedan entender, porque si empiezo a leer eso ahí van a resultar más perdidos que... Ya. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Yo tengo acá mi población. De esta población puedo rescatar N muestras. La teoría dice, si tú tienes tu población y tu población tiene distribución normal, entonces las muestras también deben tener distribución normal. Pero como yo hablo de muestras, yo tengo que hablar de distribución muestral. Por eso ahí viene el término muestral. ¿De acuerdo? Y si yo hablo de una distribución normal, acá en primer momento estamos hablando de una variable numérica o variable cuantitativa. No digo continua, hablamos de variable cuantitativa. Entonces, acá, si yo rescato, por ejemplo, vamos a suponer que acá tengo pesos de estudiantes.
Yo analizo pesos de estudiantes. Si estos tienen comportamiento normal, estos también tienen comportamiento normal. Se cayó. Muy bien. Entonces, ¿qué tengo aquí? Sucede que por cada muestra que yo tenga, entonces acá vamos a tener un comportamiento muestral. ¿Bien? Un comportamiento muestral. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Fácil. Lo que se ha hecho por allá. Y acá esta muestra voy a encontrar una media muestral, una media muestral, una media muestral. Perdón, acá. Una media muestral. Entonces, acá funciona esto por C de la población. ¿Cómo sería en el caso de la muestra, profesor? Muy bien, ahí les va. Esta media poblacional dice va a ser igual a la media de la media muestral. Esta es una notación nueva para ustedes. La media poblacional es igual a la media de la media muestral. Y esta desviación de la población va a ser igual a la desviación sobre raíz de n. ¿Quién es? Ah, no, al revés, perdón. Así. ¿Quién es esto de acá? Esta es la desviación de la media muestral, que no es más que la desviación que yo tengo por aquí entre la raíz de n. ¿Quién es n? La muestra. De tal forma que cuando yo establezca un z para la media muestral, va a ser así: x raya menos la media de la media muestral sobre sigma de x raya. Y todo esto de acá, otra vez, si ustedes se dan cuenta, ¿a quién se parece? A la de acá. O sea, voy a seguir utilizando la distribución normal con la que estábamos trabajando el día de ayer. ¿De acuerdo? Muy bien. Tal vez hasta acá ya profesor no le entendí nada. Muy bien. ¿Pero qué? ¿Por qué? Porque de hecho la notación que podríamos considerar a veces resulta ser tediosa. Pero con el ejemplo lo vamos a tener más claro. Lo que he escrito acá está ahí, pero en otros términos. Es lo mismo. Acá. Entonces, voy ahora acá a lo siguiente. Ya, esta es una generalización de lo anterior. Dice, ¿no? Arriba, distribución de x raya, que es la media muestral, distribución de x, que es la variable. Para el caso de acá dice varianza, esta es varianza poblacional y esta de acá es varianza de la media muestral, que no es más que la varianza entre n, que es lo mismo que he puesto ya, sigma sobre la raíz n. Nada más que ir y sacar raíz cuadrada. En términos generales o en conclusión, vamos a ver también algo acá que ustedes tienen que conocer. En estadística, nosotros hablamos de población, hablamos de muestras. Y hay un término en estadística que se utiliza, y seguramente ustedes lo han escuchado por ahí, el muestreo. ¿Qué cosa es muestreo? El muestreo es el proceso, la técnica que se utiliza, escuchen bien, es la técnica o proceso que se utiliza para seleccionar los elementos que deben de integrar a una muestra. ¿Cómo es eso, profesor? Vamos a suponer que ustedes necesitan rescatar información de cada estudiante de la Universidad Usulimán y necesitan 200 encuestas. ¿Tendrán que encuestarse a los 200 primeros que encuentren? No, no es así. Ustedes tienen que entrevistarse a 200 de manera general. ¿Cómo? El muestreo les va a permitir identificar esos elementos. ¿Ya? Si ustedes, por ejemplo, yo tengo acá los 5000, por ejemplo, yo tomé los 200 de acá, no sería factible. Los 200 de allá tampoco. Tiene que ser un proceso aleatorio. ¿Para qué? Para poder tener la tranquilidad en lo que respecta a los resultados estadísticos que podríamos obtener de esa investigación. Entonces, en esta parte del curso, nosotros vamos a tener que un poquito hablar de muestreo. Y en estadística hay dos tipos de muestreo. El muestreo se podría dar con o sin reemplazo. ¿Cómo es eso, profesor? Fácil. Miren, vamos a suponer, acá tengo 4 plumones. Acá vamos a suponer que tengo mi ¿cómo se llama esto? Cartuchera, ¿no? Que yo le he traído, lo pongo mis plumones.
El muestreo con reemplazo, ¿cómo funciona? Esto está en una cartuchera, chocolateo y empiezo a sacar. Saco uno, lo analizo, lo observo y como es con reemplazo, este elemento regresa a la cartuchera. Sigo sacando otro, saco uno más y como es con reemplazo, regresa acá. ¿Eso qué significa? Significa que en este grupo de plumones, porque son plumones, siempre vamos a tener la misma cantidad. Siempre vamos a tener la misma cantidad. Pero hay también el muestreo sin reemplazo. El muestreo sin reemplazo es que esto de acá yo lo tengo en una cartuchera, yo rescato acá, saco un plumón, lo observo, lo analizo, y como es sin reemplazo, ¿qué es lo que pasa? ¿Se queda afuera? Se queda afuera, así es. Entonces, cada extracción que yo haga, y como es sin reemplazo, ¿qué vamos a tener acá? Vamos a tener n-1 elementos. ¿De acuerdo? ¿Eso por qué debo de saber, profesor? Porque cuando ustedes hagan su trabajo de investigación, no me refiero al curso, me refiero a su tesis, van a tener que trabajar con el muestreo. Y el asesor o jurado le dirá, ¿no? Oiga, ¿y usted qué tipo de muestreo utilizó? ¿Cómo sin reemplazo? ¿Qué? ¿Cómo? ¿Qué es eso? ¿Nunca me dijeron eso? No, tienes que manejar. Es con o sin reemplazo. Y según sea el caso o situación, tenemos que utilizar fórmulas. Las fórmulas para cuando es con reemplazo son estas dos. Y por ahí ya lo tengo. Y cuando es sin reemplazo son, esta acá es la misma y acá cambiará varianza de la media muestra. Fíjense, cambió acá. Esto de acá no lo tengo acá. No está. Eso solamente será cuando es sin reemplazo. Esto se llama factor de corrección. Bien. Pero el cambio básicamente será para establecer la varianza de la media muestral, más no para la media de la media muestral. Porque la media de la media muestral sigue siendo igual que la media de la población. ¿De acuerdo? Muy bien. Vamos a verlo ahora con el ejemplo. Ya, lo que les explicaba ya está acá en este slide. Ya, yo como siempre me adelanto un poco. Bien. A ver, ahora sí. Vamos a ver. Se siente mucha ausencia. Ya quedan los que deben quedar, creo. Ya no, la otra semana 10 menos. De acá a 3 semanas, Pejerrey y yo nomás conversando acá. Y yo sé, el resto de shopping. Ah, no, mis delegadas acá me quiero ser el último. Morir como no. Las delegadas no jalan. No jalan. Morir. Solamente se aprueban. Dice, el contenido de cierta bebida energética se distribuye normalmente con una media y una desviación estándar. Punto. Ya está. Es el punto, paso. Es el punto. ¿Cuál es la variable acá? No he leído todo el problema, solamente he leído hasta 20 mililitros. ¿Cuál es la variable? El contenido de bebida. Claro. La variable es el contenido, ¿no? ¿Y en qué unidad está? En mililitros. Ahora la pregunta, ¿qué tipo de variable es contenido? Cualitativa. ¿Cualitativa? ¿Cualitativa? No. Es ¿Cuantitativa? Es continua. Yo no digo cuantitativa, no se gaste. Continua, punto, se acabó. Ahora, de ese pequeño parrafito, ¿qué tengo? Ah, profesor, mire, yo tengo la variable. La variable X dice que es contenido. Contenido de bebida energética. Muy bien. ¿En qué unidades? En mililitros. Ya está. Pero ¿qué más me dice esta variable? Le está diciendo, oye, mira, con una media y una desviación estándar. ¿Qué cosa es eso? Una media y desviación que poblacional o muestral. Muestral. Es poblacional, claro, porque dice el contenido
promedio de la bebida energética es, o sea, está hablando de toda la población, por lo tanto es media, ¿dónde estaba? 110 y una desviación de 20. Lo que significaría entonces que mi variable X tiene un comportamiento normal. ¿Es necesario que me diga eso? No, no es necesario, porque yo por teoría, ayer les dije, cuando un problema me habla de una media desviación poblacional, esto va a ser una distribución normal. Punto. ¿Hasta acá? ¿Estamos bien? Ya. Miren, estamos por partes. Luego dice, se selecciona una muestra de 10 bebidas energéticas. Ya, te está diciendo. De la población que tú tienes acá, que no sabes cuánto, ni tampoco nos interesa, se ha tomado ahora una muestra de 10 bebidas energéticas. La pregunta es simple. Si yo sé, o me han dicho, que el contenido de la bebida energética tiene un comportamiento normal, ¿esa muestra qué tendrá? ¿Tendrá o no tendrá un comportamiento normal? Claro que sí. También, de hecho, va a tener un comportamiento normal. Entonces acá ustedes van a decir, se ha tomado una muestra de 10 botellas, o muestra de 10 botellas. Entonces, esta muestra también va a tener un comportamiento normal. Acá no dice nada si es con o sin reemplazo, pero cuando no dice nada, se asume que es con reemplazo. Entonces, ¿qué vamos a decir ahora? Vamos a decir, para esta muestra, ¿qué es lo que tengo que hacer? Vamos a tener que establecer la media de la media muestral. Y la media de la media muestral no es más que la media población. Nada, está ahí. Profesor, o sea, esto de acá es igual a 110. Está acá. Y también debo de establecer la desviación de la media muestral, que no es más que la desviación entre la raíz de n. ¿Y cuánto es la desviación? 20. ¿Y cuánto es la raíz de n? 10. Ahí está. Por lo tanto, la desviación de la media muestral va a ser igual a ¿cuánto? Ahí está, 6.32. Listo. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Ahora viene la pregunta del millón y dice, ¿cuál es la probabilidad de que el contenido promedio, dice, de la muestra? No le dice, ¿cuál es la probabilidad de que el contenido sea mayor? Acá directo. Dice, de la muestra. Entonces van a decir, calcular la probabilidad, ya así, de que el contenido promedio de la muestra de la bebida sea mayor a 120. Entonces, de la muestra, media muestral sea mayor a 120. Listo. Así es esa forma. ¿De acuerdo? Miren cómo es la anotación. Ahora cambió la anotación, de hecho, un poquito. Entonces, ¿qué hacen? Fácil, profesor. Mire, esto de acá parece el caso 1. Claro, el caso 1 era así: 1 menos la probabilidad de un X raya menor a 120. Menor. Ahí. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, ¿qué hago? Diremos, esto es 1 menos probabilidad. Acá es donde tengo que estandarizar. Y para estandarizar, voy a tener que utilizar lo que está por acá. Esto. Miren. Entonces, transcribo. Y vamos a tener acá X raya menos la media muestral sobre sigma de X raya. ¿Menor que? Menor que 120 menos la media muestral. ¿Cuánto es la media muestral? 110. Y todo esto sobre 6.32. Por lo tanto, entonces pues 1 menos probabilidad de un Z menor a 120 menos 110 me da 20 entre 6 y 32, debe salir por ahí de 1,58. ¿Y dónde lo llevo este 1,58? ¿Se acuerdan? La tablita. Claro. Entonces acá viene 1 menos. Para 1,58 ¿cuánto vale? Según tabla, ahí dice 0.94295. Ajá. 295, por lo tanto entonces 0,0705. Probabilidad. Se acabó. Esto, nada más. Yo estoy haciendo lo que está desarrollado, pero ahorita vamos a ver otro ejemplo. ¿De acuerdo? Ahí. No noten eso porque está en el PPT. Se ve bonito.
Profesor, permiso, por favor. Segundito.